Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Isaías 43:2. Me llamo Bethany, y hubo un tiempo en que pensé que el mar era el lugar donde mejor entendía la voz de Dios. No porque oyera palabras flotando sobre las olas, no porque el cielo se abriera cada vez que me subía a una tabla. Era algo más profundo, más silencioso, más difícil de explicar. El océano era el único lugar donde mi alma se quedaba quieta del todo. Allí no tenía que fingir fuerza, ni buscar aprobación, ni correr detrás de nada. Allí simplemente era yo, una muchacha, una tabla, el agua, el viento y esa sensación de que el mundo todavía tenía orden cuando se lo miraba desde la creación de Dios. Pero hay días en que el mismo lugar que amas se convierte en el escenario donde todo se rompe. Si hoy puedo contar esta historia sin temblar como temblé aquella mañana, no es porque no haya conocido el miedo. Lo conocí. Lo olí. Lo sentí mordiéndome no solo el cuerpo, sino también el futuro. Lo que pasa es que, después de tocar ese borde, descubrí algo más fuerte que el terror. La mano de Dios sosteniendo lo que parecía imposible volver a levantar. En esta historia hay varios nombres que marcaron mi vida. Estoy yo, Bethany, una muchacha que amaba surfear más que casi cualquier otra cosa en el mundo, y que todavía no sabía que una sola mañana podía partir una vida en dos. Está mi familia, que fue mi primer refugio y la primera prueba visible de que el amor de Dios a veces llega con forma de abrazos, silencio y presencia firme cuando uno ya no sabe ni cómo respirar. Están mis amigas, que estuvieron allí cuando todo ocurrió y que verían de cerca el instante exacto en que una niña dejó de sentirse invencible. Y, por encima de todos, está Dios, que no impidió aquella herida, pero tampoco permitió que la herida tuviera la última palabra. Antes de aquel día, yo no me sentía una víctima de nada. Era joven, fuerte, competitiva, amaba el mar con todo el corazón. Mi vida giraba alrededor del surf, de las olas del amanecer, de las tablas apoyadas en la arena, del agua fría contra la piel y de esa emoción limpia que te recorre el cuerpo cuando ves venir una buena serie desde lejos. Yo no soñaba con una vida tranquila ni pequeña. Soñaba con surfear mejor, más lejos, con más fuerza. Soñaba con crecer en eso que amaba. El océano no era una distracción en mi vida, era parte de mi identidad. Y nada en mí estaba dispuesto a imaginar un futuro sin él. Esa pasión por surfear desde niña y su deseo de llegar lejos forman parte central de la historia pública de Bethany. La mañana del ataque comenzó como comienzan muchas tragedias verdaderas. Sin anunciarse, no hubo una sombra especial en el cielo. No hubo un mal presentimiento claro. No hubo una voz diciéndome que me quedara en casa. Hubo rutina, belleza, mar. Recuerdo el aire temprano, la claridad del día, la sensación familiar de estar yendo hacia el agua con la naturalidad de quien cree que está entrando en su lugar más seguro. Iba con personas cercanas, con esa alegría simple que nace cuando uno comparte algo que ama. Nadie llevaba miedo en la cara. Nadie caminaba como si el desastre estuviera esperándonos entre las olas. Éramos jóvenes. Íbamos al mar. Y el mar para mí seguía siendo hogar. Bethany ha contado públicamente que el ataque ocurrió cuando tenía 13 años y que estaba surfeando en Kauai. Entré al agua como había entrado tantas veces. Mi tabla debajo del pecho. El cuerpo flotando, la mirada en el horizonte. La respiración acompasándose con el ritmo del océano. Hay una paz muy particular en esos momentos previos a una ola. El mar no está callado, pero tampoco está gritando. Se mueve con una autoridad antigua, como si no necesitara demostrar nada. Yo amaba eso. Amaba sentirme pequeña allí, pero no insignificante. Pequeña del modo correcto. Como una criatura en el sitio exacto donde fue hecha para maravillarse. Nunca pensé que unos segundos después iba a descubrir lo frágil que puede ser un cuerpo humano. No vi venir el ataque como en las películas. No hubo tiempo para prepararme, no hubo tiempo para entender. Solo hubo un instante normal y después violencia. Todavía me cuesta ponerle palabras exactas a ese momento, porque el dolor físico fue solo una parte de lo que pasó. Lo más brutal fue la ruptura. La irrupción salvaje de algo imposible en medio de una mañana hermosa.
Un segundo antes yo estaba flotando en el agua. Al siguiente, mi vida entera había entrado en una dimensión distinta. Bethany ha relatado que fue atacada por un tiburón tigre mientras surfeaba y que perdió el brazo izquierdo debajo del hombro. Recuerdo el shock antes que el pensamiento. Recuerdo no entender del todo. Recuerdo el agua. Recuerdo las voces. Recuerdo la confusión brutal del cuerpo cuando algo tan grave ocurre y la mente todavía va detrás intentando alcanzar la realidad. Y luego vino la sangre. No hay forma elegante de contar eso. Ni falta que hace. Hay experiencias que no deben suavizarse demasiado, porque precisamente su crudeza deja al descubierto la misericordia de Dios. Yo era una muchacha en el agua, herida de una forma que no cabía en mi idea del mundo, mientras a mi alrededor otros intentaban reaccionar lo más rápido posible para que yo no me muriera allí mismo. Bethany ha dicho que perdió más de la mitad de su sangre y fue llevada de urgencia al hospital. Lo extraño del trauma es que no siempre llega primero con gritos. A veces llega con incredulidad, con una especie de neblina, con el alma diciendo, esto no puede estar pasando. Yo no sabía todavía qué vendría después. No sabía cuántas cirugías, cuántas lágrimas, cuántas preguntas, cuántas miradas de compasión, cuántos momentos de espejo, cuántas noches de volver a escuchar el mar desde la memoria. No sabía que el mundo entero iba a conocer mi historia. No sabía que muchos dirían que mi carrera había terminado. No sabía que Dios me iba a llevar a descubrir propósito justo en el lugar donde yo pensaba que solo quedaba pérdida. La propia Bethany ha resumido su historia diciendo que muchos pensaron que su carrera había terminado, pero que Dios tenía un plan mayor y que volvió al océano y a la vida. Lo único que sabía era esto: seguía viva. Y a veces, cuando todo se rompe en un segundo, esa es la primera verdad santa a la que uno puede aferrarse. No la más completa, no la más consoladora, pero sí la primera. Seguía viva. Y aunque todavía no podía entenderlo, Dios ya estaba escribiendo desde esa herida una historia que no iba a tratar solo de supervivencia. Iba a tratar de fe. Me llevaron a la orilla y todo empezó a moverse demasiado rápido. Las voces se mezclaban. El agua seguía rompiendo detrás de nosotros como si nada hubiera pasado, y eso me parecía irreal. Siempre he pensado que una de las cosas más desconcertantes del dolor es descubrir que el mundo no se detiene contigo. El mar seguía siendo mar. El cielo seguía limpio. La mañana seguía hermosa. Y yo estaba allí, desangrándome, tratando de entender qué parte de mi vida acababa de desaparecer con aquella mordida. Recuerdo manos ayudándome. Recuerdo urgencia. Recuerdo rostros pálidos. Recuerdo a la gente intentando mantenerse firme para que yo no entrara en pánico. Y aún así, el pánico estaba allí. No era un grito histérico. No era una escena fuera de control. Era algo más profundo, más frío, más animal. El cuerpo entendiendo antes que la mente que estaba en peligro real, que aquello no era una herida cualquiera, que no bastaba con apretar los dientes y seguir, que la mañana que había comenzado con olor a sal y libertad ahora estaba peleando por no convertirse en mi último recuerdo. Mientras me ayudaban, sentí algo extraño. No pensé primero en el dolor, sino en la pérdida. Todavía no la podía nombrar del todo, pero ya estaba allí. Esa sensación brutal de que algo había sido arrancado no solo de mi cuerpo, sino también de la vida que yo conocía. Yo no pensaba como una atleta herida. Pensaba como una niña que amaba el océano y que de pronto sentía, sin poder evitarlo, que el océano acababa de traicionarla. Me llevaron de urgencia. Todo lo demás empezó a ocurrir como en fragmentos: movimiento, presión, voces que decían mi nombre, instrucciones rápidas, sangre, velocidad. El tipo de caos en el que uno deja de tomar decisiones y simplemente se deja sostener por otros porque ya no hay fuerza para nada más. Recuerdo mirar a mi alrededor como si buscara una explicación en los rostros de los demás, pero nadie tenía una explicación. Solo tenían urgencia. Y en ese momento, la urgencia era amor. Fue en ese trayecto cuando el miedo cambió de forma. Ya no era solo miedo a morir, era miedo a vivir después de eso.
Puede sonar extraño, porque en una emergencia uno supone que todo el cuerpo y el alma están enfocados en sobrevivir. Y sí, eso estaba. Pero al mismo tiempo, en alguna parte de mí empezó a levantarse otra pregunta, más lenta y más cruel. Si sobrevivo, ¿quién voy a ser ahora? Porque el brazo no era solo un brazo, era equilibrio, era movimiento, era tabla, era competencia, era rutina, era identidad. Y aunque yo todavía no podía mirar de frente la dimensión completa de esa pérdida, mi corazón ya había comenzado a temerla. Cuando llegamos al hospital, las luces, el ruido y la velocidad se sintieron como otro mundo. Todo era blanco, metálico, urgente. Los médicos se movían con esa precisión que solo aparece cuando el tiempo importa demasiado. Yo seguía consciente a ratos no. El dolor iba y venía como una ola cruel. Había momentos en que todo se volvía borroso y otros en que la realidad caía sobre mí con una nitidez insoportable. En uno de esos momentos miré a mi familia. Y ahí fue cuando el miedo se volvió también tristeza. Ver sus rostros fue como mirarme en un espejo distinto. En sus ojos entendí lo cerca que había estado de irme. En su desesperación vi la magnitud de lo ocurrido. En su amor vi, incluso en medio del caos, algo sagrado. Yo no estaba sola. Eso no quitaba el terror, no quitaba la herida, pero impedía que el horror me tragara completa. Recuerdo haber querido ser fuerte, no por orgullo, por ellos. Hay algo que pasa cuando ves a la gente que amas sufriendo por tu dolor. Una parte de ti intenta sostenerlos incluso estando rota. Yo no tenía fuerzas, pero aún así quería calmarlos. Quería decirles que estaba bien, que Dios seguía allí, que todo iba a salir bien, pero todavía no sabía si eso era verdad. Lo único que tenía era una fe golpeada, temblorosa, aferrándose a lo poco que podía sostener. Seguía viva, y esa verdad empezó a convertirse en mi primera oración real de ese día. No una oración hermosa, no una frase larga, solo algo pequeño y desesperado. Señor, ayúdame, nada más. Pero a veces eso basta para que el cielo empiece a acercarse a una herida. Porque aunque yo todavía no podía imaginarlo, aunque mi mente seguía atrapada entre sangre, shock y pérdida, Dios ya estaba en esa sala. No impidiendo que el dolor doliera, no borrando la realidad, sino sosteniendo silenciosamente el hilo de una vida que acababa de entrar al valle. Y mientras los médicos trabajaban para salvarme el cuerpo, otra batalla empezaba a levantarse en un lugar que nadie podía operar con bisturí. Mi corazón, porque algo en mí ya entendía que si sobrevivía, no solo tendría que aprender a vivir con una ausencia física, tendría que decidir si esa ausencia me iba a romper para siempre o si de alguna manera imposible, Dios iba a enseñarme a volver a vivir desde ahí. Desperté en una habitación que no olía a mar. Eso fue lo primero que sentí con claridad. No había sal, no había brisa, no había ese rumor vivo de las olas al romper. Había desinfectante, tela limpia, máquinas, pasos suaves al otro lado de una puerta y una quietud extraña que me hizo entender antes de abrir bien los ojos que ya no estaba peleando en el agua. Ahora estaba en otro tipo de batalla. Al principio todo era confuso. Mi cuerpo se sentía pesado, distante, como si no me perteneciera del todo. Había dolor, sí, pero más que dolor había una sensación rara de vacío, como si algo faltara y mi mente todavía no quisiera nombrarlo. Escuché voces, vi rostros conocidos inclinándose sobre mí. Mi familia, sus ojos cansados, su alivio, su miedo todavía pegado a la piel. Y en medio de todo eso, una verdad empezó a abrirse paso lentamente, con la crueldad de lo irreversible. Había sobrevivido, pero no había salido igual. Nadie me lo dijo de golpe. No de la manera brutal en que a veces llegan las noticias en las películas. Creo que los que me amaban estaban tratando de protegerme del peso completo de la realidad por unos minutos más. Pero el cuerpo sabe, el alma también. Yo podía sentir que algo había cambiado de forma definitiva, algo demasiado grande como para esconderse detrás de calmantes o miradas dulces. Bajé la vista, y allí estaba la ausencia.
No voy a suavizarlo. Fue un impacto. No porque no lo supiera ya en alguna parte de mí, sino porque verlo convierte lo impensable en verdad física. Una cosa es sobrevivir a una tragedia. Otra muy distinta es mirarla sobre tu propio cuerpo. En ese instante no pensé como una atleta, ni como una cristiana fuerte, ni como una muchacha inspiradora. Pensé como una niña asustada, como alguien que acaba de descubrir que el futuro que llevaba dentro ha sido rasgado de una manera que no entiende. No lloré enseguida. Primero vino el shock, esa neblina helada que se mete entre el corazón y la realidad, como si Dios, en su misericordia, permitiera que el alma procesara en cuotas lo que de otra manera la aplastaría. Me quedé mirando, respirando raro, sintiendo que el mundo entero se había inclinado. Escuchaba a los demás hablar, pero sus voces llegaban como desde lejos. Lo único nítido era esa pregunta empezando a crecer dentro de mí. ¿Y ahora qué? No era solo una pregunta médica, era una pregunta total. ¿Qué iba a pasar con mi vida? ¿Qué iba a pasar con el surf? ¿Qué iba a pasar con la Bethany que yo conocía hasta esa mañana? Porque en ese momento, si soy completamente sincera, no me dolía solo el cuerpo, me dolía la identidad. Durante años yo había vivido con el mar como parte de mí. No era un pasatiempo pequeño. Era mi alegría, mi disciplina, mi lenguaje, mi horizonte. Y ahora, acostada en esa cama, sentía que alguien había entrado de golpe a mi historia y había arrancado la página central. Mi familia me hablaba con ternura. Me decían que estaba viva, que Dios había sido misericordioso, que el Señor me había guardado, y yo sabía que era verdad. Lo sabía. Pero a veces la verdad no entra al corazón en el mismo momento en que entra a la mente. Mi mente entendía que estaba viva. Mi corazón todavía estaba demasiado ocupado preguntándose qué clase de vida quedaba ahora. Recuerdo que en algún momento quise quedarme sola. No porque rechazara el amor de ellos, sino porque necesitaba mirar mi miedo sin tantos ojos alrededor. Cuando uno está rodeado de gente que te ama, a veces también siente la presión silenciosa de no romperse demasiado. Pero cuando por fin me quedé un poco más en silencio, el dolor real subió. ¿Lloré? Lloré por el brazo, sí, pero también lloré por todo lo que imaginaba perdido. Lloré por la tabla, por el agua, por la competencia, por la idea de volver a remar, por la imagen que tenía de mi futuro y que ahora se me deshacía entre las manos. Y en medio de ese llanto hice una oración muy pobre, muy pequeña, pero completamente verdadera. Señor, si todavía estás aquí, vas a tener que enseñarme a vivir otra vez. No le pedí todavía valentía. No le pedí propósito. Ni siquiera le pedí paz. Le pedí algo más elemental. Aprender a vivir otra vez. Porque esa era la verdad de mi corazón en ese momento. No me sentía valiente. No me sentía inspiradora. No me sentía fuerte. Me sentía herida, confundida y asustada de un futuro que ya no reconocía. Pero incluso ahí, debajo del miedo, había una brasa muy pequeña que no se apagaba del todo. La fe, no una fe brillante, no una fe que cantaba, una fe apenas respirando, pero respiraba. Y aunque yo todavía no podía verlo, ese pequeño resto de confianza iba a convertirse en el lugar desde donde Dios empezaría a reconstruir no solo mi cuerpo adaptado al nuevo dolor, sino algo mucho más profundo. Mi llamado. Los días siguientes en el hospital tuvieron una textura extraña, como si el tiempo hubiera perdido su forma habitual. Había mañanas, sí, había noches. Había visitas, médicos, enfermeras, comida sin sabor, dolor que subía y bajaba, oraciones de otros, frases de ánimo, silencios largos. Pero para mí todo parecía ocurrir dentro de una misma habitación interior. La habitación donde una parte de mí seguía preguntándose si el mar acababa de irse para siempre de mi vida. Mi familia se convirtió en mi primera red visible de gracia. Mis padres no intentaban fingir que nada grave había pasado. Eso lo agradecí. No me daban ese tipo de consuelo vacío que suena bonito, pero no sostiene a nadie cuando el alma está temblando. Estaban allí. Eso era todo. Allí con sus ojos cansados, con sus manos listas, con su amor volviéndose práctico. Una almohada acomodada, un vaso de agua, una oración sencilla.
una presencia firme. A veces el amor de Dios no llega primero como explicación. Llega como gente que decide no moverse de tu lado cuando ya no sabes qué hacer con el dolor. Aún así, yo estaba peleando una batalla que nadie podía pelear por mí. Porque mientras los médicos hablaban de recuperación, reposo y adaptación, mi mente seguía yendo al mismo lugar: la tabla, el remo, el equilibrio, la ola. Todo el lenguaje de mi vida estaba construido alrededor de dos brazos, de una fuerza corporal que yo había dado por sentada. Y ahora, cada vez que pensaba en volver al agua, una parte de mí se llenaba de una angustia sorda. No era solo miedo al océano, era miedo a no reconocerme dentro de él. Recuerdo una tarde en particular. Había quedado un poco más sola y la habitación estaba en silencio. La luz entraba suave por la ventana y por un momento todo parecía demasiado tranquilo para lo que estaba pasando dentro de mí. Miré hacia el costado de mi cuerpo otra vez y esta vez no hubo solo shock. Hubo duelo, un duelo más consciente, más limpio, más doloroso también. Me di cuenta de que ya no estaba llorando solo por lo que había perdido físicamente. Estaba llorando por la vida que creía que ya no iba a poder vivir. Lloré por las competencias que imaginaba terminadas. Lloré por las metas que me habían acompañado desde niña. Lloré por esa versión de mí misma que se movía por el mundo con una naturalidad que ahora sentía rota. Y por debajo de todo eso, lloré también por algo más difícil de admitir: el miedo a convertirme en la chica del ataque, en lugar de seguir siendo simplemente Bethany. Porque el sufrimiento no solo hiere el cuerpo, también intenta renombrarte. Intenta reducirte al momento más oscuro. Te empuja a mirarte a ti misma solo desde la tragedia. Y si uno no tiene cuidado, termina aceptando esa identidad nueva como si fuera definitiva. Esa tarde abrí mi Biblia, no porque me sintiera fuerte, no porque tuviera una gran revelación esperando. La abrí porque necesitaba tocar algo que no hubiera cambiado. Mis ojos cayeron en un pasaje donde Pedro camina sobre el agua hacia Jesús. Lo había leído antes, muchas veces, pero en ese momento me golpeó distinto. No pensé en lo extraordinario del milagro primero. Pensé en otra cosa, en que Pedro solo se hundió cuando dejó que el miedo ocupara todo el campo de su mirada. Y sentí que Dios me estaba mostrando exactamente dónde estaba mi peligro. No solo en la herida, no solo en el trauma, no solo en el futuro incierto. Mi verdadero peligro era dejar que el miedo decidiera por completo quién iba a ser yo a partir de ahora. Cerré los ojos y oré con una sinceridad que todavía me conmueve recordar. Señor, no sé cómo será mi vida después de esto. No sé si volveré al mar. No sé si volveré a surfear. No sé si volveré a sentirme yo. Pero no permitas que el miedo sea quien me bautice. Si tengo que aprender a vivir de nuevo, enséñame tú. No sentí una respuesta inmediata. No hubo paz repentina. No hubo una voz del cielo. No hubo una fuerza mágica cayendo sobre mí. Pero sí sentí algo pequeño, firme, casi como una semilla enterrándose en buena tierra. Esto no había terminado. Mi historia no había terminado en el agua. Mi llamado no había terminado con la mordida. Mi identidad no había terminado con la pérdida. Todavía no sabía cómo iba a reconstruirse nada. Pero por primera vez desde el ataque, una parte de mí dejó de preguntar solo qué perdí y empezó apenas a preguntarse algo distinto. Dios, ¿qué vas a hacer ahora con lo que quedó? Volver a casa fue más difícil de lo que imaginé. En el hospital, aunque el dolor era intenso y la realidad resultaba brutal, había una estructura que me sostenía: médicos, horarios, visitas, instrucciones, movimiento constante. Todo estaba orientado a mantenerme viva, estable, acompañada. Pero regresar a casa significó enfrentar otra clase de silencio: el silencio de las cosas conocidas. Mi habitación, mis objetos, mi ropa, mis tablas. Todo seguía donde siempre había estado, y precisamente por eso dolía más. El mundo de antes seguía esperándome, pero yo ya no podía entrar en él de la misma manera. Recuerdo quedarme quieta frente a una de mis tablas durante varios segundos. No lloré enseguida, solo la miré.
La había tocado tantas veces con naturalidad, con esa confianza automática de quien cree que su cuerpo siempre responderá como ayer. Pero esa vez fue distinto. La tabla ya no era solo una tabla. Era una pregunta, una especie de espejo cruel. Todo en ella parecía decirme, ¿y ahora cómo piensas volver? Esa pregunta empezó a perseguirme incluso cuando nadie la pronunciaba, porque la gente con buena intención intentaba ser cuidadosa. Nadie quería empujarme demasiado rápido. Nadie quería hacerme daño con palabras torpes. Pero precisamente en esos silencios, yo podía escuchar con más claridad mis propios pensamientos. Y mis pensamientos no siempre eran amables. Había momentos en que una voz dentro de mí susurraba cosas que yo no quería creer, pero que dolían porque sonaban posibles. Tal vez ya estuvo. Tal vez eso fue todo. Tal vez tu historia con el mar terminó aquella mañana. No era solo tristeza, era duelo anticipado. El duelo por una vida que todavía no había desaparecido del todo, pero que yo ya temía haber perdido. Mi cuerpo estaba sanando, sí, o al menos eso decían. Pero mi mente iba más lento, mucho más lento. Cada tarea sencilla se había vuelto un recordatorio. Vestirme, mover cosas, comer, abrir una puerta. Todo tenía una dificultad nueva y cada pequeña dificultad traía consigo una verdad mayor. Yo ya no era la misma muchacha que había entrado al agua aquella mañana. Una tarde, mientras intentaba hacer algo simple y me frustré más de lo razonable, terminé llorando sola en mi cuarto. No fue una escena dramática. No hubo gritos, solo cansancio. Ese tipo de llanto que nace cuando uno está peleando muchas batallas pequeñas al mismo tiempo y de pronto una de ellas toca el lugar exacto donde todavía duele más. Me senté en la cama, me cubrí el rostro y lloré no solo por la tarea que no me salía, sino por todo lo que representaba. La pérdida, la adaptación, la lentitud, la sensación de que mi vida, que antes corría con impulso natural, ahora tenía que aprender a caminar otra vez. Fue entonces cuando mi padre entró. No dijo mucho al principio, solo se sentó cerca, dejándome espacio para sentir sin apresurarme a superarlo. Eso fue un regalo, porque a veces lo que más hiere no es el dolor mismo, sino la presión de tener que parecer fuerte demasiado pronto. Cuando por fin pude respirar un poco mejor, le dije algo que me salió desde el miedo más profundo. No sé si voy a poder volver. Él entendió de inmediato que yo no hablaba solo de surfear, hablaba de volver a ser yo. Se quedó en silencio unos segundos y luego me respondió con una calma que todavía hoy me conmueve. Tal vez no vuelvas a ser exactamente la de antes, Bethany, pero eso no significa que Dios no pueda hacerte completa otra vez. Esa frase se quedó conmigo, porque en esos días yo seguía peleando contra una idea muy concreta, que sanar significaba recuperar exactamente lo que había perdido. Y como eso era imposible, entonces mi corazón empezaba a pensar que quizá nunca volvería a estar entera. Pero lo que mi padre me estaba diciendo era otra cosa, que la plenitud no siempre se parece a la versión anterior de uno mismo, que Dios no necesita devolver todo idéntico para seguir obrando belleza, propósito y fuerza reales. Esa noche me quedé pensando mucho en eso. Abrí la Biblia de nuevo, no buscando una promesa fácil, sino una palabra que pudiera sostener el peso del día. Y lo que vino a mi corazón no fue una respuesta sobre el surf, ni sobre el futuro, ni sobre las competencias. Fue algo más básico, pero también más profundo. Dios no me estaba pidiendo que entendiera todo. Me estaba pidiendo que confiara paso a paso, no la temporada entera, no el año completo, no toda mi vida, solo el paso que tenía delante. Y esa comprensión, aunque pequeña, me alivió, porque yo estaba intentando resolver de una vez preguntas que todavía no me tocaba responder. ¿Volveré al mar? ¿Volveré a competir? ¿Volveré a sentirme fuerte? ¿Volveré a ser yo? Pero tal vez en ese momento el cielo no me estaba llamando a responder todas esas cosas. Tal vez solo me estaba llamando a no cerrarle la puerta al mañana. Antes de dormir hice una oración distinta a las anteriores, no tan rota como las del hospital, no tan desesperada, más humilde. Señor, no me dejes decidir mi futuro desde el miedo.
Si todavía hay mar para mí, muéstramelo a su tiempo. Y si hay una vida nueva que aún no entiendo, enséñame a no rechazarla solo porque no se parece a la que había imaginado. No tuve una visión. No sentí un fuego caer del cielo. No desperté valiente de inmediato. Pero esa noche, por primera vez desde el ataque, algo empezó a cambiar de dirección dentro de mí. La pregunta ya no era solo, ¿qué perdí? Ahora también empezaba a ser, ¿qué sería de mí si dejo que Dios me enseñe a vivir desde aquí? La idea de volver al mar no llegó como una revelación gloriosa. No fue una mañana en que desperté llena de valentía. Me miré al espejo y dije, ya está, estoy lista. Ojalá hubiera sido así de limpio. La verdad es que la idea volvió primero como una molestia, como una semilla insistente que no me dejaba tranquila. Cada vez que intentaba imaginar mi vida completamente lejos del agua, algo dentro de mí se apagaba. No porque el mar fuera un ídolo en mi corazón, sino porque seguía sintiendo, incluso en medio del miedo, que una parte de mi llamado estaba allí. Y eso me confundía, porque ¿cómo iba a volver al mismo lugar donde casi muero? ¿Cómo iba a entrar otra vez en el agua sin sentir que estaba traicionando el sentido común? Durante varios días peleé con esa pregunta en silencio. Por fuera intentaba verme normal, sonreía un poco más, agradecía más, contestaba con calma cuando la gente me decía que era fuerte, pero por dentro había una guerra. Una parte de mí quería volver al mar con desesperación, como si regresar pronto pudiera demostrarme que el ataque no me había cambiado tanto. Otra parte quería huir completamente, como si alejarme del océano fuera la única manera de no volver a sentir aquel terror. Y en medio de esas dos voces había una tercera, más baja, más sabia, que no me empujaba ni me asustaba. Solo me preguntaba, ¿vas a dejar que el miedo decida por ti? Esa pregunta se quedó conmigo, porque entendí que volver al agua no se trataba solo de surf, se trataba de autoridad. ¿Quién iba a gobernar lo que quedaba de mi vida? ¿La herida? ¿El trauma? ¿La memoria del tiburón? ¿La opinión de otros? ¿O Dios? Una tarde salí con mi familia a la playa, no para meterme al agua, solo para mirar. Y cuando digo solo para mirar, suena sencillo, pero no lo fue. Pisar la arena otra vez fue sentir que el corazón me cambiaba de ritmo. El olor a sal que antes me calmaba, ahora despertaba recuerdos demasiado recientes. El sonido de las olas ya no me parecía únicamente hermoso. Tenía dentro una sombra, una clase de eco oscuro. Me quedé quieta un momento, observando el mar desde la orilla, y sentí algo que me avergonzó un poco, miedo real, no abstracto, no poético, miedo físico. Miré el agua y pensé, ahí fue, ahí se rompió todo, ahí sangré, ahí casi me fui. Y sin embargo, mientras estaba allí de pie, con la brisa en la cara y la memoria apretándome el pecho, también sentí otra verdad levantarse despacio. El mar no era mi enemigo. Lo que pasó fue real, brutal, traumático. Pero si yo convertía el océano entero en una tumba, entonces el miedo iba a reclamar un territorio demasiado grande dentro de mí. Recuerdo que mi padre me miró sin presionarme. No me dijo entra. No me dijo demuestra. Solo se quedó cerca, dejando que yo librara esa batalla con Dios y conmigo misma. Eso fue misericordia. Porque hay decisiones que nadie puede tomar por uno, y regresar al agua era una de ellas. Esa noche oré mucho, más que otros días, no porque tuviera una gran claridad, sino porque precisamente no la tenía. Me arrodillé junto a mi cama y le hablé al Señor con una sinceridad nueva. Ya no era solo la oración de la herida, era la oración del umbral. Señor, si vuelvo, no quiero hacerlo por orgullo. No quiero volver para fingir que nada pasó. No quiero volver para demostrarle algo al mundo. Si regreso al mar, quiero que sea contigo. Quiero saber que no estoy obedeciendo a mi terquedad, sino a la vida que todavía me estás llamando a vivir. No escuché una voz, pero sí sentí paz en una dirección concreta. No la paz de saberlo todo, la paz de saber el siguiente paso. Y el siguiente paso era sencillo, aunque no fácil, volver a entrar al agua. No a competir, no a exigirme, no a actuar como si fuera la misma de antes. Solo volver a entrar. Cuando por fin llegó ese día,
El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que se me iba a notar en todo el cuerpo. El agua estaba allí, igual que siempre. El cielo también. Y yo estaba distinta en cada fibra de mi ser. Me acerqué con respeto, con temor, con una fe temblorosa, y al tocar el agua sentí que no solo estaba entrando al mar, estaba entrando a una nueva versión de mi vida. No sabía todavía cómo remar, no sabía cómo equilibrarme bien, no sabía cuánto iba a costar. Pero mientras el agua me rodeaba otra vez, entendí algo con una claridad que me hizo llorar por dentro. El ataque había cambiado mi cuerpo, sí, pero no tenía autoridad para expulsarme del propósito de Dios. Entrar otra vez al agua no me devolvió de inmediato la paz que yo imaginaba. Eso fue una de las primeras lecciones duras. Creo que en alguna parte de mí todavía esperaba que el simple hecho de regresar al mar produjera una especie de milagro emocional instantáneo. Como si tocar el agua otra vez fuera suficiente para cerrar el trauma, reconciliarme con mi cuerpo y devolverme la versión anterior de mí misma. Pero no ocurrió así. El mar me recibió, sí. Dios estaba allí, sí. Pero yo seguía siendo una muchacha herida, aprendiendo a vivir dentro de una realidad distinta. Y esa diferencia importaba, porque al principio todo fue torpe. Moverme ya no era automático. Remar ya no era natural. Equilibrarme requería una atención nueva, una paciencia que antes no necesitaba. Cada pequeño intento se sentía como una conversación incómoda entre el cuerpo que recordaba lo que había sido capaz de hacer y el cuerpo que ahora tenía que aprender otra vez desde otro lugar. Y si soy sincera, hubo momentos en que eso me frustró profundamente. No porque el mar me rechazara, sino porque yo todavía no sabía cómo dejar de compararme con la Bethany de antes. Ese fue uno de los peligros más silenciosos de mi proceso. No era solo el miedo al agua, ni el miedo al tiburón, ni el miedo al futuro. Era la comparación constante. Yo seguía midiéndome contra una versión anterior de mí misma que ya no existía de la misma forma. Y cada vez que lo hacía, terminaba sintiéndome insuficiente. Más lenta, más torpe, más limitada. Como si la herida no solo hubiera cambiado mi cuerpo, sino reducido mi valor. Recuerdo una sesión especialmente difícil. El agua estaba hermosa, pero yo no podía disfrutarla. Todo me costaba más de lo que quería aceptar. Hubo un momento en que perdí el equilibrio de una forma absurda y terminé frustrada, cansada y humillada delante de mí misma. No me importaba tanto lo que pensaran los demás. Me importaba lo que estaba empezando a pensar yo. Esa voz interna cruel que me decía, tal vez nunca volverás de verdad. Tal vez esto es lo más cerca que vas a estar de lo que amabas. Esa voz me hirió más que la caída, porque no venía solo del cansancio, venía del duelo, del orgullo herido, de ese deseo humano de recuperar rápido lo que el dolor nos quitó. Y allí, flotando en el agua, respirando fuerte y peleando contra las lágrimas, entendí que mi batalla no era solo reaprender una técnica. Mi batalla era aceptar que el camino de regreso no iba a ser glorioso al principio, iba a ser humilde. Y la humildad, cuando una ha sido fuerte, competitiva y acostumbrada a responder con rapidez, puede doler mucho. Salí del agua ese día con el corazón pesado. No derrotado del todo, pero sí confrontado. En casa me quedé callada más tiempo del normal. Mi familia lo notó, aunque no me presionaron. Y eso agradecí, porque había cosas que yo todavía necesitaba procesar con Dios antes de convertirlas en conversación. Esa noche abrí la Biblia otra vez, no buscando una promesa de éxito, no buscando una garantía de que volvería a surfear igual o mejor, buscando algo más básico. Quería saber si Dios seguía estando cerca cuando uno no se sentía inspirador, ni fuerte, ni valiente, solo frustrado. Y lo encontré en una verdad sencilla: su poder se perfecciona en la debilidad. He escuchado muchas veces ese versículo desde entonces y la gente suele citarlo con un tono triunfal. Pero aquella noche no sonó triunfal dentro de mí. Sonó íntimo, casi incómodo, porque yo todavía quería una fuerza que se pareciera a la antigua. Una fuerza que me devolviera control, rapidez, normalidad. Pero Dios parecía estar ofreciéndome otra clase de fortaleza. No la que niega la debilidad, sino la que florece dentro de ella.
Eso me hizo llorar. No por tristeza solamente, sino porque empecé a entender algo que no había querido aceptar del todo. Quizás mi nueva vida no iba a construirse sobre recuperar exactamente lo perdido. Quizás Dios me estaba invitando a descubrir una fuerza más honda, una que no dependiera de tener todo intacto, sino de aprender a depender más de Él. Esa idea no resolvió mi frustración en un segundo, pero la redimió. Al día siguiente volví al agua, no porque ya me sintiera segura, no porque de pronto todo fuera más fácil. Volví porque entendí que obedecer a Dios a veces se parece mucho a insistir con ternura, donde el miedo y la frustración te dicen que abandones. Y mientras remaba otra vez, más despacio, más consciente, más limitada y al mismo tiempo más acompañada, algo empezó a cambiar dentro de mí. No el mar, no el pasado, yo, porque por primera vez dejé de preguntarme solo si volvería a ser la de antes. Y empecé a preguntarle a Dios con un corazón más rendido, ¿quién quieres que sea ahora? Aquí, dentro de esta nueva versión de mi vida. Poco a poco el mar dejó de ser solamente el lugar donde me hirieron y empezó a convertirse otra vez en el lugar donde Dios me estaba enseñando a confiar. No ocurrió de una sola vez. No hubo un día exacto en que todo el miedo desapareciera y yo volviera a entrar al agua como si nada hubiera pasado. El miedo no se fue así. Más bien fue perdiendo autoridad. Seguía apareciendo a veces como una sombra rápida, como una memoria en el cuerpo, como un pensamiento que quería colarse justo antes de remar, pero ya no mandaba. Y eso, aunque parezca pequeño, era un milagro, porque yo estaba aprendiendo algo que antes no entendía de verdad. La valentía cristiana no siempre consiste en no sentir temor. Muchas veces consiste en obedecer a Dios mientras el temor todavía está allí, pero ya no ocupa el trono. Hubo mañanas en que el agua se sentía más amable, olas suaves, viento limpio, el cuerpo respondiendo un poco mejor. Y en esos días era fácil respirar, sonreír, pensar que todo iba a estar bien. Pero también hubo otras mañanas en que bastaba un movimiento raro en el agua, una corriente extraña o un recuerdo demasiado vivo para que el pecho se me apretara otra vez. Y allí entendí que mi proceso no sería lineal. No iba a sanar como quien sube una escalera recta. Iba a sanar como sana el alma, por capas, con retrocesos, con días luminosos y días pesados. Lo importante era que yo seguía volviendo. Y cada vez que volvía, no solo estaba entrenando mi cuerpo, estaba discipulando mi corazón. Recuerdo una sesión muy específica en la que, por primera vez desde el ataque, logré sentir una alegría parecida a la de antes. No igual, todavía no, pero sí parecida. Remé, me acomodé, esperé la ola correcta y por unos segundos todo volvió a alinearse. El agua, el impulso, la tabla, el cuerpo, la intuición. Cuando me levanté y sentí el deslizamiento bajo mis pies, algo dentro de mí gritó en silencio. No era orgullo, no era revancha, era gratitud. Gratitud pura. Porque en ese instante entendí que el enemigo no había conseguido echarme del todo de aquello que amaba. Había dejado una herida real, sí. Había cambiado mi cuerpo, sí. Había obligado a mi vida a tomar una forma que yo jamás habría escogido. Pero no había podido tocar el lugar más profundo donde Dios seguía soplando propósito. Cuando salí del agua ese día, lloré, no con desesperación como en el hospital. No con frustración, como en los primeros intentos. Lloré de alivio, de asombro, de reverencia, porque había sentido otra vez algo que creía perdido, gozo limpio. Y ese gozo no venía de haber recuperado la Bethany anterior. Venía de descubrir que, incluso siendo distinta, Dios todavía me permitía experimentar belleza, fuerza y vida real. Esa noche pensé mucho en eso. Me senté sola con la tabla cerca y miré mis manos, mi mano, mi brazo ausente, mi cuerpo cambiado. Y por primera vez no sentí solo pérdida al mirarme. Sentí historia, sentí batalla, sentí misericordia. Como si mi cuerpo, aún incompleto a los ojos del mundo, se hubiera convertido en el testimonio visible de que la gracia de Dios no necesita perfección física para escribir algo poderoso. Ahí empezó a cambiar también mi manera de verme.
Hasta entonces yo había peleado mucho con la idea de ser observada. La gente miraba, preguntaba, comentaba, admiraba, sentía lástima o curiosidad. Y yo no siempre sabía cómo manejar eso, porque una parte de mí quería desaparecer, surfear en paz, volver a ser normal. Pero otra parte empezaba a intuir algo más grande. Tal vez mi vida ya no iba a hablar solo a través del surf. Tal vez también iba a hablar a través de la herida. Esa idea me asustó, porque significaba aceptar que lo que me ocurrió no sería solamente algo que yo superaría en privado. También sería parte del mensaje que Dios quería usar en público. Y yo todavía no sabía si quería eso. Todavía había zonas en mí que deseaban una restauración silenciosa, pequeña, íntima. Pero el Señor ya empezaba a mostrarme que, a veces, lo que más nos avergüenza o más nos duele se convierte precisamente en el lugar desde donde otros pueden ver su fidelidad con más claridad. Aquella noche oré con otra clase de rendición. No la rendición del dolor puro, no la del miedo, no la de la supervivencia, la rendición del propósito. Señor, si esta herida no solo va a cambiar mi vida, sino también a tocar la vida de otros, entonces enséñame a no esconderla. Enséñame a no vivir avergonzada de aquello que tú ya estás usando. Y si todavía hay mar para mí, y todavía hay llamado para mí, haz que ambas cosas te pertenezcan más que nunca. No vi el futuro completo. No supe todavía hasta dónde me llevaría Dios. Pero sí entendí algo con mucha claridad. Yo no había vuelto al agua solo para recuperar una pasión. Había vuelto para descubrir que incluso después del trauma, el Señor todavía podía hacer de mi vida una ofrenda. Con el tiempo, mi regreso al agua dejó de ser solo una batalla personal y empezó a llamar la atención de otros. Al principio, eso me incomodó más de lo que esperaba. Yo no quería convertirme en un símbolo. No quería ser la chica que volvió después del ataque cada vez que alguien pronunciara mi nombre. Había días en que solo quería surfear en paz, reírme con mi familia, sentir el viento en la cara y no cargar encima la mirada del mundo. Pero cuando una herida visible entra en una historia pública, uno descubre algo difícil. Ya no puede decidir del todo cómo será leído por los demás. La gente miraba con admiración, con sorpresa, con compasión, con incredulidad. Y yo tenía que aprender a vivir bajo esas miradas sin dejar que ninguna definiera quién era yo de verdad. Ese proceso fue más espiritual de lo que muchos imaginarían, porque no se trataba solo de recuperar habilidad, también se trataba de conservar pureza en el corazón. Había una tentación muy sutil que empezó a aparecer en esa etapa, la tentación de construir mi identidad alrededor de la reacción de los demás. Si me admiraban, sentirme fuerte. Si dudaban de mí, sentirme menos. Si me celebraban, pensar que estaba bien. Si me miraban con lástima, sentir que mi herida pesaba el doble. Pero Dios no me estaba levantando para que yo viviera esclava de la opinión humana. Me estaba enseñando a vivir desde otro centro, y ese centro tenía que ser Él. Recuerdo un día en particular en que esa verdad me golpeó con mucha claridad. Había tenido una sesión buena en el agua, no perfecta pero buena. Mi cuerpo respondía mejor, mi mente estaba más quieta, y por unos momentos volví a sentir esa conexión limpia con el mar que tanto había extrañado. Pero al salir, alguien me habló de mí de una forma que me dejó inquieta. No era una crítica, ni siquiera era mala intención, era admiración. Pero una admiración que me reducía otra vez al accidente, a la tragedia, a pesar de... Sonreí. Agradecí, seguí caminando, pero por dentro sentí cansancio. Porque yo no quería pasar el resto de mi vida siendo contemplada solo desde el momento más violento de mi historia. Yo sabía que lo que había ocurrido era real, impactante, doloroso. Sabía que para muchos mi regreso era inspirador. Pero dentro de mí seguía latiendo una convicción profunda. Yo no había sido creada solo para sobrevivir a un ataque. Había sido creada para glorificar a Dios con toda mi vida, con mi alegría, con mi disciplina, con mi cuerpo herido, con mi fe y con todo lo que viniera después. Esa noche me quedé pensando mucho en eso y entendí algo que cambió mi manera de mirar el futuro.
Si yo seguía peleando para que nadie me asociara con la herida, iba a vivir desgastada. Pero si permitía que Dios redimiera esa herida y la integrara a mi propósito, entonces ya no sería una cadena, sería parte del testimonio. No porque el dolor fuera bueno, no porque la pérdida fuera hermosa en sí misma, sino porque la gracia de Dios sabe tocar incluso aquello que nos rompió y convertirlo en una ventana por donde otros puedan ver su fidelidad. Fue en esa etapa cuando comencé a sentir con más fuerza el deseo de competir otra vez, no como una obsesión ciega, no como una revancha egoísta, más bien como una confirmación. Una parte de mí necesitaba volver a ese lugar, no para demostrar que nada había pasado, sino para declarar que lo que pasó no había cancelado el llamado que Dios había puesto en mí. El deseo de competir ya no nacía solo de la ambición de antes. Ahora estaba mezclado con algo más limpio: gratitud, valentía y una profunda necesidad de no entregar mi historia al miedo. Pero con ese deseo también vino otra batalla. ¿Y si no bastaba? ¿Y si volvía, pero nunca al nivel que había soñado? ¿Y si mi cuerpo me acompañaba hasta cierto punto y luego me recordaba sus límites? ¿Y si la gente esperaba un milagro visible y yo solo podía ofrecer constancia humilde? Tuve que llevar todas esas preguntas al Señor. Y una noche, mientras oraba, sentí con mucha claridad que Dios no me estaba pidiendo éxito, me estaba pidiendo fidelidad. Esa diferencia me liberó, porque el éxito depende de resultados, comparaciones y aplausos. La fidelidad, en cambio, depende de obedecer con todo lo que uno tiene hoy, aunque todavía no vea el cuadro completo. Eso me devolvió la paz, no una paz pasiva, una paz valiente. La paz de saber que yo podía volver a intentarlo sin que el resultado definiera mi valor. Podía remar, podía entrenar, podía competir de nuevo, podía caer, levantarme, adaptarme, insistir. Y en todo eso seguir siendo plenamente amada por Dios. Mi identidad ya no estaba colgada de una tabla perfecta ni de un cuerpo intacto. Estaba escondida mucho más hondo, en Cristo. Y desde ese lugar empecé a mirar el horizonte de otra manera. Ya no como una muchacha tratando de recuperar desesperadamente lo que perdió, sino como una hija de Dios aprendiendo que, a veces, el llamado más poderoso no nace de una vida intacta, sino de una vida rendida. Con el tiempo volví a competir, y cuando digo volví, no me refiero solamente a subirme otra vez a una tabla frente a otras personas. Me refiero a algo más profundo. Volví a presentarme delante de mi propio miedo. Volví a mirar de frente la voz que me decía que ya no sería suficiente. Volví a pisar escenarios donde antes me sentía natural y donde ahora tenía que depender de Dios de una manera mucho más consciente. Y en ese proceso entendí algo que cambió mi vida para siempre. Mi historia ya no iba a tratar solo de surf. Iba a tratar de quién sostiene a una persona cuando todo lo que definía su seguridad parece romperse en un instante. Sí, seguí compitiendo. Sí, seguí persiguiendo excelencia. Sí, seguí amando el mar con todo el corazón. Pero ahora había algo distinto dentro de mí. Antes veía el surf principalmente como pasión, disciplina, identidad. Después de la herida, empecé a verlo también como altar. Como un lugar donde mi debilidad y la fidelidad de Dios se encontraban una y otra vez. Cada ola, cada caída, cada regreso, cada intento torpe, cada avance se convirtió en una conversación viva entre el Señor y yo, porque el milagro nunca fue solo que yo pudiera volver al agua. El milagro fue que Dios no permitió que el trauma definiera el tamaño de mi futuro. Hubo días buenos, días luminosos, días en que el cuerpo respondía, el alma respiraba y el océano volvía a sentirse como ese hogar silencioso donde la presencia de Dios se percibe sin necesidad de muchas palabras. Pero también hubo días pesados, días en que la memoria regresaba sin avisar, días en que me sentía observada, medida, comparada, días en que mi cuerpo me recordaba sus límites. Y sin embargo, incluso en esos días, el Señor seguía siendo fiel. Eso fue lo que más me transformó. No solo que Dios me diera fuerza para regresar, sino que me enseñara a descubrirlo también en la limitación, en lo incompleto, en lo que ya no se parecía a la versión ideal de mi vida.
porque yo había creído, sin saberlo, que una vida plena era una vida intacta. Y el Señor me mostró algo mucho más verdadero. Una vida plena es una vida rendida. Hoy, cuando miro hacia atrás, no digo que el ataque fue bueno. No lo fue. No romantizo el dolor. No embellezco la pérdida. Hubo sangre. Hubo miedo. Hubo duelo. Hubo noches de preguntas, días de frustración y momentos en que el corazón tembló de verdad. Pero sí puedo decir esto con total certeza. Lo que me pasó no tuvo autoridad para decidir quién sería yo para siempre. Dios tuvo esa autoridad, y Él decidió que mi historia no terminara en la mordida, ni en el hospital, ni en el espejo, ni en el miedo, ni en la pérdida visible. Decidió escribir algo más profundo, algo que habla de propósito, de dependencia, de identidad, de una fuerza que no nace del cuerpo perfecto, sino del alma sostenida por Cristo. Si algo aprendí en todo este valle, es esto. Hay heridas que cambian tu vida, sí, pero no necesariamente para enterrarla. A veces la cambian para despertarla, para quitarle apoyos falsos, para llevarte a una confianza más honda, para mostrarte que lo que realmente te sostiene no era aquello que amabas, sino aquel que te dio la vida, el mar, el cuerpo, el llamado, y que sigue siendo Dios incluso cuando alguna de esas cosas se rompe. Y hoy quiero hablarte a ti, no desde una teoría, sino desde una cicatriz real. Si algo en tu vida fue arrancado, si hubo un momento que partió tu historia en dos, si miras tu presente y sientes que ya no reconoces el futuro que habías imaginado, no te apresures a concluir que todo terminó. No entregues tu identidad al trauma. No permitas que el miedo te bautice. No llames final a lo que Dios todavía puede redimir. Llévale a Cristo lo que quedó, aunque te parezca poco, aunque te parezca roto, aunque ya no se parezca a lo que soñaste. Porque Dios sabe trabajar justamente con eso. Y si esta historia te habló al corazón, quiero dejarte con esta pregunta. ¿Qué pérdida sigues mirando como tumba cuando tal vez Dios quiere convertirla en altar? Pon eso en oración. Díselo hoy al Señor con honestidad, sin frases perfectas, sin apariencia, solo verdad. Y si quieres hacer de esta oración el primer paso de tu propio regreso, dilo desde el alma. Señor, lo que se rompió no será el final de mi historia. Enséñame a vivir rendido a ti. Tal vez ahí empiece tu verdadero milagro.